Esta es una producción de Grupo Fórmula. Y bueno, pues hay conversaciones que uno se lleva puestas de la vida. Usted seguramente ha leído o conocido a Gabriel García Márquez, quienes vivimos en México, tuvimos en múltiples ocasiones la ocasión de verlo, de disfrutar de su enorme simpatía. Fíjese que su hijo Rodrigo García, un hombre con un gran éxito televisivo, ha escrito guiones para series muy afamadas de la televisión, Los Soprano, entre otras. En fin, no me detengo demasiado en el currículum de Rodrigo, que es ampliamente conocido y digno de mención, sino del libro que acaba de escribir, un libro conmovedor en el que despide a sus padres, Gabo y Mercedes. Tuve la ocasión de conversar con él y esta es la charla. Fuera la última vez que voy a oír tu voz, grabaría cada una de tus palabras para poder oírlas una y otra vez, indefinidamente. Bueno, y de estos días ha estado circulando en librerías un texto muy emotivo. Es Gabo y Mercedes, una despedida. Y el autor es Rodrigo García, a quien esta mañana le agradezco que converse con nosotros. Rodrigo, bienvenido. Gracias, mucho gusto. Oye, pues dicen que confesar tiene un efecto así como liberador, ataráxico. Y yo te pregunto, escribir un libro sobre un tema tan terrible como el que tú has escrito, que es despedir a los padres, ¿es terapéuticamente benéfico? ¿Es un consuelo, Rodrigo? Yo creo que sí, ¿no? Te ayuda un poquito a procesar sentimientos encontrados, sentimientos extraños. O sea, creo que cuando, por lo menos en mi experiencia, cuando muere un padre y cuando muere el segundo padre, son tantos y tan extraños los sentimientos. Le llevó un sexenio, ¿no? Gabo muere en el 14 y Mercedes en el 20. La imagen, dices tú, de un padre entrando a un horno crematorio, es una imagen indescifrable, ¿no? Una imagen muy difícil de procesar. Indescifrable, o sea, sí sientes que es algo importante, que es algo, como digo yo, muy cargado, muy preñado de sentido y de sentimientos fuertes. Pero por otro lado, yo creo que uno mismo se protege, o sea, sientes todo y sientes nada, porque es una imagen tan fuerte y absurda. Cuando murió Mercedes el año pasado, mi madre, entonces entendí que lo que el libro tenía que ser es una despedida de ambos, ¿no? Una despedida de los padres, ya que la pérdida del segundo padre es alucinante, es la verdad. Que ella representaba mucho. Algún día me dijo López Dóriga que en la última parte Gabo le decía, es que la Gaba ya no sabe dónde meterme, ¿no? Una época complicada de él, pero cuando muere efectivamente, pues tienes que hacer el funeral del padre, pero también del personaje y probablemente el latinoamericano más glorioso que hayamos tenido en la historia. Se entierran a las tres personalidades o se creman a las tres personalidades. Rodrigo, ¿cómo se maneja eso? Como mejor se puede, y son más de tres, porque es el padre de cuando eras niño, el padre del presente, o sea, el padre histórico, el padre presente, el padre que no había perdido la memoria, el que la estuvo perdiendo, el que la había perdido por completo, el padre famoso, el escritor grande, el que compartíamos con otras personas. Sobre todo que Gabo, más allá de su éxito literario, la gente siempre, sus lectores siempre lo sintieron muy cercano. Yo creo que al ser una persona tan gregaria y tan comunicadora, la gente sentía un poquito como se sienten a veces con las estrellas de cine, ¿no? Es mi amigo, sí, me llevo con él, lo conozco bien. Después de ser como eres, después del libro que tú escribiste, Gabo es pariente de todos, Rodrigo. Pues sí, y eso hubo que procesarlo y seguirlo procesando. O sea, no todo es cambio, no se llega a una conclusión de decir ya entendí cómo eran mis padres, ya entendí cómo soy yo, ya entendí la relación. Todo va cambiando con el tiempo y pienso en ellos todos los días y en diferentes aspectos de ellos y de nosotros, de los cuatro. De alguna manera el libro es sobre los cuatro, ellos, mi hermano Gonzalo y yo. El club de los cuatro, ¿no? ¿Cómo le llamaban? El club de los cuatro, sí. Oye, sí, digo, administrar el dolor cuando al mismo tiempo tienes a Peña Nieto entrando, que por cierto dices que escribía un discurso no tan malo, ¿no? Era un buen discurso. Sencillamente al final hizo ese comentario refiriéndose a mi madre como la viuda que
la verdad me reí ahorita y nos reímos en su momento porque sabíamos que no le iba a caer bien. Oye, pero con toda justicia, el discurso fue bueno. Decía Gabo al final su vida, decía, me tratan como un niño, menos mal que me gusta. Y cuando dibujas tú la personalidad de ese gran escritor que fue Gabriel García Márquez, pues sí te das cuenta que era, desde la foto esta del jovencito, 14 años, todo un chévere, hasta el hombre que cuando lo arreglaba una enfermera guapa, era una gran personalidad. Sí, sobre todo una persona muy conectada con la vida ajena, con las otras personas, mucha curiosidad sobre la vida y las tribulaciones, las peripecias, los éxitos y tragedias de las otras personas, que finalmente es lo que hace a un director sin duda, pero a un autor, a un novelista. O sea, no todos los novelistas son tan gregarios y tan sociables como lo fue Gabo. Pero le has hecho también un gran servicio a tu padre, ¿no? Decía él, que la muerte era la única faceta de la vida sobre la que no podía escribir. ¿Tú has escrito ese capítulo, Rodrigo? Bueno, lo he escrito desde mi punto de vista. Por supuesto, no era yo el que emprendía el viaje, entonces siempre será limitado. Pero por lo menos verlo por fuera, definitivamente una de las... lo menciono en el libro, una de las dos cosas que más deseé cuando murió él y cuando murió mi madre era el poder sentarme con ellos y comentarles, discutirles, ¿no? Platicarles cómo fue la muerte, cómo fue las reacciones, cómo se vivió en la casa, porque finalmente a ellos toda peripecia humana, todo trámite humano les apasionaba. Ya. Oye, por supuesto que decías director hace un momento, entonces fue un lapsus. ¿Siempre quiso hacer cine, García Márquez? Parece ser que sí, o sea, sí estudió en el Centro Experimental en Italia antes de regresar a Colombia y casarse. Creo que uno de los motivos por irse a México fue para escribir guiones y quizá dirigir, pero supongo que sus historias eran tan particulares que no las logró vender. Y las tuvo que convertir en esas novelas, ¿no? Entonces... para fortuna de todos sus lectores. Para fortuna de todos y de él. Claro. Oye, ha habido muchas que han, sin embargo, ido a la pantalla. ¿Hay alguna que te guste particularmente? Pocas, porque en general yo creo que no se adaptan con facilidad y se han adaptado con demasiado respeto a la obra. ¿Entiendes? Yo creo que todo libro adaptado hay que destruirlo y volverlo a construir en el otro medio. Y yo creo que a veces el miedo la impresión con la obra, la deuda con el autor, la deuda con los lectores ha hecho que las adaptaciones sean demasiado respetuosas y con frecuencia resultan todo. Oye, por supuesto en este libro no solamente retratas el momento supremo y la forma en que la familia lo fue llevando tú, tus hijas, etcétera, pero relatas también muchas cosas de su vida. Cuando uno compra las obras completas de una colección tan prestigiada como la Pléyade de los grandes autores, una de las cosas que te venden son las versiones preliminares, ¿no? No sé, desde Víctor Hugo hasta Proust. García Márquez las desgarraba todas. Todas. No quería enseñar trabajo en evolución, en proceso. Digo, supongo que ya muy avanzados los libros, cuando los tenía prácticamente acabados, tenía un grupo de lectores muy pequeños que incluían al poeta Álvaro Mutis, a su agente Carmen Balcells, a Luis y Leticia Feducci en Barcelona y algunos otros. Y sí escuchaba comentarios y supongo que hacía cambios, pero ya los libros estaban al 95%. Y le gustaba no solo eso, sino que la página estuviera perfecta. Entonces, antes de las computadoras, escribía en una máquina de escribir, manual y luego eléctrica, y trabajaba y retrabajaba las páginas hasta que estaban limpias y bien. Y luego nos invitaba a mi hermano y a mí a romper las hojas. Quedaron algunas cosas originales que le regaló a amigos, cosas que rescató mi madre. Muchas de ellas están en el Ransom Center en Austin. Pero sí, en general no le gustaba enseñar el proceso. O sea, le gustaba, era un perfeccionista, por supuesto. Yeah.
Oye, el culto, digamos, o recordar a los muertos es tan antiguo como la humanidad. Tenemos monumentos prehistóricos y también escribir sobre la muerte y preguntarnos sobre el más allá es probablemente tan antiguo como la... O sea, generar conciencia de que somos seres finitos. ¿Qué efecto ahora que lees tu libro, que ves las fotografías? Por cierto, muchas de ellas son inéditas, ¿no? Con las que viene acompañado el libro. ¿Cómo vives esto? O sea, esos momentos, esa fase turbulenta del final adquiere una perspectiva diferente leyéndola tú mismo. No sé si el efecto que cause leerse a uno mismo sobre una experiencia que uno mismo vivió. Es un efecto siempre nuevo porque, por ejemplo, hace unas semanas cuando el libro estaba a punto de salir, tuve un ataque de remordimiento de último momento, ¿no? De pensar por qué hice esto, por qué estoy escribiendo una cosa tapada. Pero ahora ya lo he aceptado y tengo una sensación diferente. Hice el audiolibro en castellano, hice el audiolibro en inglés y tengo que admitir que es difícil revivir los momentos y revivir los sentimientos, pero en general yo creo que me ha servido mucho. Y ahora existe el libro en sí. Hay un momento que lo que yo escribí ya me dice a mí cómo lo recuerdo. O sea, ya el libro es como... O sea, es retroactivo. Ahora el libro, yo a veces cuando recuerdo, lo que recuerdo es la escena del libro. Pero bueno, todos los sentimientos van evolucionando, nunca se llega a un momento. ¿Tiene este efecto como del tiempo reencontrado? O sea, ¿lo vuelves a vivir? Sí, ahorita siempre se ve en retrospectiva. Ahorita estoy tratando de no volverlo a vivir porque, o sea, fue duro escribirlo, la versión en inglés, la versión en español, revisarla y luego hacer los audiolibros. Entonces ahorita estoy tratando de estar un poco distanciado del libro. Entonces tendremos que hablar en un par de años para decirte qué queda, de qué sentimientos. Lo haremos. Pero, digamos, la parte más dura del libro que retratas, debo decir, con una enorme entereza, supongo que lo habrás también consultado con tu familia, porque no es cosa sencilla hablar de un padre que, además un genio, como García Márquez, de pronto pierde la conciencia de dónde está, ¿no? Y esta parte de decir, la soledad profunda, decirle a Mercedes, oye, quiero regresar a la casa, y le dice, o ¿quiénes son estos hombres? Dice, pues son tus hijos, Gabriel. Esta parte de haber perdido la conciencia de dónde estaba Rodrigo, parece muy duro retratarla, escribirla. Sí, es duro y definitivamente cuando acabé la versión del libro, la leyó mi hermano, mi esposa, mi cuñada, hijas, sobrinos y un grupo pequeño de amigos de mis padres de toda la vida. Sobre todo porque buscaba yo el ánimo y consuelo de que me dijeran que el libro no era vulgar, que no estaba yo tratando de explotar una tragedia con fines de lograr aplausos, ¿no? Que no estaba solo buscando aplauso. Pero, es un libro elegante y correcto, no creo que vaya por ahí la cosa. Gracias, pero sí lo enseñé y sí era necesario tener ese apoyo. Es difícil hablar del alma, ¿no? Es decir, cuando pierdes efectivamente la conciencia de dónde estás. Sí, y bueno, como digo en el libro... Por lo menos en México, tú lo sabes, nos cuesta mucho hablar de eso. Nos cuesta más, o sea, hablamos con cierta naturalidad de las enfermedades físicas, pero las del asma nos cuesta hablarlas, ¿no? Sí, y sobre todo con la pérdida de memoria, por ejemplo, siempre hay un pudor porque va muy atada, ya está viejo, ya está vieja, ya está mayor, ¿no? Hay como una especie de vergüenza del envejecimiento y de la pérdida de facultades, pero es completamente normal. O sea, no criticamos a un niño porque no sabe caminar, pues, porque tiene 11 meses, pues es parte del proceso. Y es triste, o sea, la pérdida de la persona es triste y sobre todo una etapa muy dura que describí en el libro, que es cuando hay la plena conciencia de que se están perdiendo las facultades. Y eso es una pesadilla para la persona y para los cuando la secretaria lo ve en el jardín, ¿no? Ese momento. Y después aparece el arco iris y nos recuerda, pues ciertamente esa figura, esa enorme figura, ciertamente latinoamericano, que ha tenido la vida más gloriosa, porque lo tuvo todo, ¿no?
Una vida excepcional, o sea, lo digo ahí, una vida muy afortunada, muy exitosa, y yo creo que además personalmente muy feliz, muy amiguero, muchos aplausos. Claro, siempre en toda vida hay tristezas y hay algunas tragedias, pero en general una vida privilegiada. Estrecheces también, ¿no? De joven. Bueno, cuentas una parte ahí también, y parte de su historia la ha contado él también, ¿no? Sí, su vida realmente dividida en dos, hasta los 40 años que salió 100 años de soledad, vender muy pocos libros, sobrevivir haciendo trabajos diversos y a veces muy apretado de dinero, y un poco, según me dijo, ya un poco resuelto, aceptando que sus libros nunca iban a tener éxito. Entonces, pues a los 40 años, un cambio de vida absoluto. Una vida gloriosa, pero siempre con una enorme sonrisa, esta parte del chévere que siempre lleva a le hace homenaje a tus padres, porque Mercedes juega una parte importante también en el libro, absolutamente hermoso. A todos nos ayuda a entender mejor ese trance terrible, no solamente de la muerte, sino todo el proceso previo, y que pues quiero agradecerte cumplidamente que hayas escrito y que el día de hoy lo hayas compartido con nuestra audiencia, Rodrigo. Muchas gracias. Significa mucho para mí eso y te agradezco la invitación. Soy yo quien te agradece, Rodrigo García, quien ha escrito este libro absolutamente brillante sobre sus padres, la muerte de sus padres. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.